Listo. Bueno, pues muy buenos días para todos. Les habla Laura Melo del Grupo de Normalización Técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de normas y especificaciones técnicas asociadas a tecnologías INSAM, elaborada recientemente por la empresa con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización. En el marco del proceso de gestión del conocimiento, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta la norma NS 189, Criterios de Selección de Tecnologías INSAM para Alcantarillado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros. Diego es ingeniero civil con maestría en Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington. Ha trabajado en el sector público, privado, gremial y en la academia, y tiene amplia experiencia en la construcción y rehabilitación de redes con tecnologías sin zanja, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Se ha desempeñado como docente e investigador para programas de maestría, especialización y pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Es conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales y docente de cursos especializados en tecnologías sin zanja. Cuenta con matrícula profesional como Professional Engineer para el estado de Maryland en Estados Unidos. Ha sido supervisor de contratos públicos en Estados Unidos y ha sido perito técnico en diseños y procesos constructivos para varias tecnologías sin zanja en Latinoamérica. Ha prestado asesoría técnica a entidades como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, es autor de varias normas de tecnología sin zanja y es traductor de textos técnicos en la materia. En los últimos años se ha venido desempeñando como profesional experto en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de tecnología sin zanja del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de la norma técnica con el ingeniero Diego Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los participantes por el tiempo. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la norma técnica NS 189 de criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado. Vamos a compartirles la pantalla, primero para mostrar, para los que no conocen y para quienes de pronto necesitan refrescar el conocimiento, mostrar cómo se ingresa al SISTEC para consultar las normas técnicas de la empresa. Una vez se ingresa a www.acueducto.com.co, ustedes se dirigen a mi cuenta e ingresan, en este caso, pues, el usuario corporativo con la contraseña que tiene. Y la parte que dice herramientas, o en esta ventana desplegable que se llama herramientas, está el sistema de información de normalización técnica. Hay otros, el SISTEC es las siglas lo indican, es el sistema de información de normalización técnica. Le dan clic a SISTEC y aquí se encuentra el repositorio de todas las normas y especificaciones técnicas que tiene aprobadas la empresa. Están divididas en grupos de acuerdo al área de desempeño de las normas. Esta sería para las normas técnicas. Por defecto entra primero a las normas técnicas y si se quiere consultar las especificaciones se le da clic en esta parte y aquí están los grupos de las especificaciones técnicas. En este caso nos devolvemos a las normas técnicas y le damos buscar y ingresamos la norma técnica que queremos consultar. En este caso, ustedes en sus casas, en sus trabajos o en el trabajo, en la oficina, perdón, pueden, a medida que voy haciendo la presentación, pueden ir colocando la norma técnica. En este caso,
la 189, buscar, y es la primera que sale acá, NS 189, criterios de selección de tecnologías para alcantarillado, versión 0. Y mientras hago la presentación, ustedes pudieran consultar la norma y recabar más información de la que les voy a presentar, ¿vale? La parte importante está aquí desde requisitos en adelante. Claro que también es bastante importante los documentos relacionados y, por supuesto, el alcance de la norma, ¿no? Bueno, esta es como tal la norma. Criterios de selección de tecnologías sin zanja, versión 0.0, alcance, documentos relacionados, ¿sí? Y los requisitos, perdón, y los requisitos que les voy a presentar, perdón, a manera de resumen en la siguiente, con las siguientes diapositivas. Vamos aquí a las diapositivas. Quisiera presentarles primero también un resumen de las normas que se encuentran hoy en día en el SISTEC, que están relacionadas de alguna manera con tecnologías insana. Y esto es un resumen, gran parte de las normas, pero no son todas las normas que pueden estar involucradas en o tendrían que ver con el tema de tecnologías insana. Entre las más de las normas que tienen que ver con mantenimiento e investigación de redes de alcantarillado o de acueducto está las de CCTV o la norma de CCTV y la especificación de NS 58 y EM 604 que fueron modificadas el año pasado, la norma de limpieza de redes y su especificación, la NS 151 y con la especificación M602. Una norma que no ha sido modificada, que posiblemente vaya a ser modificada pronto, que es la norma NS061. Bueno, fue modificada hace unos años, pero valdría la pena revisarla, que es rehabilitación del alcantarillado. Hay otra que es reparación de redes locales, que si no ha tenido modificación, posiblemente valga la pena revisarla para incluirle las partes que tienen que ver con tecnologías insanas. Y la NS010, que es una norma que está siendo modificada para incluirle unos criterios técnicos relacionados con tecnologías sin zanja para los estudios geotécnicos previos a la construcción. Sobre tecnologías de construcción, rehabilitación y reposición, las siguientes son las normas que se encuentran en el SISTEC para dichas tecnologías sin zanja. Está desde hace muchos años la norma de Tunnel Liner con su especificación técnica, la NS078 y eje 113. Están las normas de Firestein para acueducto, NS167 y NS168. Las normas de CIPP o de revestimientos con CIPP para alcantarillado, NS150 y NS152. Están las normas Spiral Wound Lining o de revestimientos con espiral enrollado o con una tira enrollada dentro del alcantarillado existente, NS169 y NS170. Están las normas de construcción de tuberías nuevas con la tecnología pipe jacking o microtunelación, que son las normas NS174 y NS175 aplicable para acueducto y alcantarillado. Y entre las normas que tienen que ver con materiales y que dentro de esas normas hay apartes relacionados con tecnologías sin zanja, están las dos más importantes de materiales de las que más se usan en la empresa, que es la NP027 y la NP032, que ya tienen información sobre los materiales específicos que deben ser utilizados para algunas de estas tecnologías sin zanja que están acá. Y también está la NP105, que son materiales para reparación de tuberías. Entonces, hoy en día, pues vamos a hablar de una de estas normas que no hace parte de este marco que les presento acá,
Es decir, digamos, una vez planteado todas estas normas, se hizo evidente que faltaba una norma que apoyara todas estas tecnologías y apoyara todos estos criterios que están en las normas de la empresa. Una norma que defina cuáles y dónde se usan las tecnologías Insana, o que ayude en esa materia para que tanto el supervisor pueda revisar y determinar de manera preliminar si el diseñador está haciendo un buen trabajo y está seleccionando la tecnología que debería hacer, o si el diseñador pues requiere cierto apoyo, puede utilizar la norma para definir o a priori cuáles serían las tecnologías que pudieran servir en ciertos casos. Obviamente aquí no estamos, y eso es parte de las normas de la empresa, no estamos haciendo el trabajo del diseñador. El diseñador se contrata porque es un experto en la materia y más bien debería enseñarle a la empresa cómo, digamos, seleccionar las tecnologías sin zanja. Sin embargo, se ha visto evidente, o sea, se ha hecho evidente que en algunos casos hay que revisar lo que hace el diseñador con respecto a tecnologías sin zanja. Y, digamos, ese es uno de los antecedentes y de la manera como surgió la norma NS 189 para definir cuáles son las tecnologías sin zanja aplicables a alcantarillado y dónde se usan esas tecnologías sin zanja. Entonces, la norma NS 189, que habla sobre los criterios de selección de tecnologías sin zanja para alcantarillado, es una norma nueva, recientemente desarrollada, en este caso con mi apoyo en la Dirección de Ingeniería Especializada, y tiene como antecedente solicitudes de las áreas operativas que han visto la necesidad del desarrollo de una guía, de, una, de unos criterios generales que le indiquen a esas áreas operativas si las tecnologías seleccionadas son adecuadas o cuáles serían las adecuadas para cierto tipo de caso. Entre los profesionales que han solicitado textualmente este tipo de normas, el desarrollo de este tipo de normas, han sido el ingeniero Diego Gutiérrez, cuando fue director encargado de Red Troncal, también el ingeniero Lucas Olivella, el ingeniero Carlos Rivera y otros ingenieros que en múltiples ocasiones nos han dicho a ingeniería especializada, oiga, muy bueno que ustedes hayan desarrollado pues las normas de criterios básicos y mínimos para tecnologías específicas sin sana, pero necesitamos una hoja de ruta que nos indique cuál es la tecnología adecuada para cierto caso o para cierto proyecto, o si en ese proyecto la tecnología fue adecuadamente seleccionada o no. También la norma sirve como base para la consulta de supervisores de contratos en tecnología Insana. No se tendría que seguir enteramente toda la norma, sino algunas partes para que les sirva rápidamente como hoja de ruta a los supervisores de contratos. Y también es la norma base para el desarrollo de otras normas técnicas de tecnología sin zanja a futuro. Es la norma por la cual debería partir todas las demás normas de tecnología sin zanja de la empresa y sería ese repositorio de cuáles son las tecnologías sin zanja que sirven para alcantarillado. Entonces, en esta materia de criterios de selección de tecnologías sin zanja, podemos vislumbrar dos normas, una para alcantarillado y otra para acueducto. La norma que nos compete el día de hoy es la NS 189, criterios de selección para tecnologías sin zanja para alcantarillado, una norma completamente nueva, desarrollada este año, que es la base para la organización de las demás normas de tecnología sin zanja para la empresa, que genera los criterios mínimos habilitantes para las tecnologías más importantes, ¿no? Tecnologías sin zanja para alcantarillado hay miles de cosas y hoy en día pues hay experimentos nuevos con mezclas de tecnologías y cosas así,
pero aquí no vamos a colocar, digamos, o no vamos a hacer que la empresa sea conejillo de indias para experimentos con tecnologías Insana. Solo se colocan las tecnologías más importantes y las que se han utilizado en la empresa para rehabilitación, construcción y reposición de redes de alcantarillado. Y es la socialización del día de hoy, la NS 189. Con respecto a acueducto, se tenía hasta ahora se tiene todavía la NS 079, que no son criterios de selección, sino hoy en día son criterios para la instalación. Es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en la Dirección de Ingeniería Especializada estamos trabajando para modificar la NS 079 para que sea la NS 079 los criterios de selección de tecnologías Insana, cambiando prácticamente la palabra instalación por selección y selección de tecnologías Insana para acueducto. Hoy en día, en estos momentos, esta norma se encuentra en proceso de modificación de fondo, es semejante al contenido de la NS 189, que es para alcantarillado, pero con contenidos especiales y con criterios específicos para las redes de acueducto. Presenta referencias a otras normas relacionadas con temas de acueducto y es la base para la organización de las normas de tecnología Insana para acueducto o para redes de acueducto, así como la NS 189 es la base para la organización de las normas de tecnología Insana relacionadas con el alcantarillado. Esta pues sería la base para la organización de las normas de tecnología Insana para acueducto. Entonces miremos y entremos a fondo a mirar los contenidos de la NS 189. La NS 189 tiene como alcance establecer parámetros de apoyo. ¿Sí? Tal vez esto lo he colocado resaltado, espero que se observe también allá que es resaltado. Son parámetros de apoyo. Apoyo, yo creo que la palabra no la puedo resaltar más. Son apoyo. No es la receta que debería seguir el diseñador eh, para seleccionar su tecnología Insana. Es un apoyo para la toma de decisiones durante la selección de tecnologías Insana que sean adecuadas para la construcción, la reposición y la rehabilitación de tramos completos. Esto también lo tengo resaltado. Tramos completos, es decir, esta norma NS 189 no está enfocada a reparaciones puntuales, a un pedazo de 2 metros de tubería. No, es un tramo completo. Un tramo completo en este caso se denomina como de pozo a pozo. Para las redes locales y troncales de alcantarillado de Bogotá. Es una norma que establece valores y criterios limitantes para las tecnologías y ya lo vamos a ver en algunos cuadros en donde se presentan las tecnologías y se colocan los criterios limitantes con respecto a suelos, con respecto a longitud, con respecto a profundidad. Está basada en muchas experiencias y en muchos documentos normativos, ¿no? Esto no es que nosotros hemos colocado o hemos traducido una norma del inglés al español y está ahí en esta norma NS 189, sino es una mezcla de todas las normas que tienen criterios limitantes internacionales, basada también en libros o textos académicos relacionados con tecnologías Insana y que son, digamos, de consulta mundial, que tienen reconocimiento mundial. Y también está basado en experiencias y conocimientos, que es también bastante importante. Y sobre todo, pues, conocimientos y experiencias aquí con los proyectos de la empresa. Contempla un proceso de selección de 8 etapas completamente interrelacionadas. Ya vamos a ver cuáles son esas 8 etapas y cuáles son las más importantes. Pueden seguir desarrollando esas etapas de manera independiente con el tiempo. ¿Sí? Eso es una de las grandes ventajas de cómo está estructurada la norma NS 189, que cada una de esas etapas pueden agregar todo lo que se quiera y siguen estando interrelacionadas y pueden desarrollarse
con mayor detalle después. Y hacen referencia a la norma NS 189 y las etapas hacen referencia a las normas de tecnología sin zanja existentes en el SISTEC. Están incluidas dentro de los 8 pasos. ¿Sí? Es decir, si a la larga la tecnología para rehabilitación de una red de alcantarillado fue CIPP, pues se hace referencia a las normas NS 150 y NS 152, que son las relacionadas con CIPP. El proceso de discusión de la norma, que disculpa que está mal el título, la norma tuvo un proceso de discusión de noviembre 19 a diciembre 4, fue enviado a las gerencias corporativas de sistema maestro, servicio al cliente, ambiental, planeamiento y control, a la dirección red troncal alcantarillado y a cada una de las zonas de servicio de alcantarillado. Y la norma pues tiene más o menos este contenido. Alcance, documentos relacionados, terminología, requisitos. Y entre los requisitos están las etapas. Empezamos con una parte de generalidades y la etapa número 1, estudio preliminar con sus subniveles. Etapa número 2, identificación con sus subniveles. Etapa número 3, entorno. Etapa número 4, etapa número 5 y así hasta la etapa número 8. Como les digo, para el desarrollo de esta norma se tuvieron como referencias los manuales y las normas del ASCE, los documentos técnicos del EPA o la EPA, documentos técnicos del Federal Highway Administration de Estados Unidos, las normas internacionales de la ISO, los documentos técnicos de NASCO, la Asociación Norteamericana de Empresas de Servicio de Alcantarillado, los documentos técnicos e investigaciones de la Universidad de Louisiana Tech y los documentos normativos y documentos técnicos del Centro de Investigación del Agua del Reino Unido, WRC. Hay algunos adicionales que no he colocado acá en esta lista, como algunas normas alemanas también están dentro de los documentos relacionados de la NS 189, como la que está acá, la DWA 125E, que es sobre pipe jacking y las técnicas relacionadas con pipe jacking. Entonces, el proceso de las 8 etapas de la NS 189 son los siguientes, pues el siguiente. La primera etapa es un estudio preliminar que hace referencia a encontrar cuál es el objetivo del proyecto y la recopilación de información necesaria para definir cuál es la tecnología sin zanja que se va a requerir. La etapa número 2 es la identificación de la tecnología sin zanja de manera preliminar para tener un análisis de parámetros del proyecto y determinación de esa tecnología. Etapa número 3 hace una revisión del entorno, de las condiciones de localización del proyecto y las repercusiones de la tecnología, materiales y permisos y diseños, etcétera, una vez seleccionada de manera preliminar la tecnología. Etapa número 4 se requiere pues, hacer un análisis de la viabilidad hidráulica con respecto a la tecnología seleccionada. La verificación de la validación de materiales y diámetros específicos para las solicitaciones hidráulicas de esa red. La etapa número 4, consulta sobre la operatividad que va a tener esa red. Es decir, hacer un análisis de las capacidades o de las necesidades que debe tener la empresa, nuestra empresa, para la correcta operación y mantenimiento de acuerdo con las particularidades de la tecnología. ¿Sí? Hay tecnologías que utilizan materiales especiales. ¿Tenemos la capacidad de hacerle mantenimiento a esos materiales o no? ¿Sí? O, requiere ciertos equipos de limpieza. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos o necesitamos qué equipos de limpieza? Costo-efectividad. Debe realizarse en la etapa 6 un análisis comparativo de las ventajas y desventajas entre los posibles métodos
de tecnologías sin zanja que hayan salido y que todavía hayan quedado filtrados en la etapa número 5. Noten que en la etapa número 2 se seleccionó la tecnología sin zanja y vamos filtrando esas tecnologías sin zanja hasta llegar a la etapa 6 y van seguramente saliendo algunas tecnologías a medida que vamos pasando etapa por etapa. Etapa número 7 es disponibilidad de la tecnología, donde se requiere hacer un estudio de mercado para determinar la disponibilidad nacional o internacional de la tecnología. Y de esa manera, pues, tener muy claro desde un principio si se requiere importar temporalmente algún equipo, alguna máquina y cuánto nos costaría. Y etapa número 8 es ya la selección de esas tecnologías que son viables. Después de tener todas estas etapas de la 1 a la 7 ya definidas y haberles hecho el estudio para cada una de estas etapas, pues el filtraje natural de pasar por cada una de estas etapas permite identificar ya sea una o más tecnologías que son viables para las condiciones planteadas en la etapa 1, en este caso para la empresa. Entonces, estas etapas están plasmadas en un diagrama de flujo que hemos diseñado en ingeniería especializada para que se entienda claramente cómo es el flujo de información requerida entre la etapa 1 y la etapa 8. Aquí tenemos, ya vamos a verlo un poco más en detalle, todos los componentes de la etapa 1, los componentes de la etapa 2 con las tecnologías viables y un filtraje de información relacionada con esas tecnologías. Luego la etapa 3 que se relaciona al entorno y seguidamente pues vamos filtrando dependiendo de las condiciones habilitantes, en este caso ya no de las tecnologías, sino relacionadas con la empresa y con el entorno. Y por último tenemos cuáles son las tecnologías que se van a utilizar para solucionar nuestro problema, en este caso con tecnología sin zanja, y cuáles son las normas relacionadas en la empresa con ese tipo de tecnología que se haya seleccionado. Entonces miremos como ejemplo la etapa número 1. La etapa número 1 contempla 3 niveles, nivel 1A, 1B y 1C. Entonces miremos el nivel 1A. La etapa número 1 es información, es recabar información sobre el problema que vamos a solucionar o el proyecto que tenemos. Y el nivel 1A habla sobre evaluar ese problema o necesidad, revisar cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo con tecnologías insanas y determinar qué tipo de problema es. El nivel 1B requiere pues una evaluación de la condición estructural de operación y de mantenimiento en el caso de que sean redes existentes. Entonces, en el nivel 1A, y si vemos acá este diagrama, nivel 1A, en el caso, perdón, en el caso de determinar que el problema o necesidad es construir una red nueva, entonces nos saltamos directamente el nivel 1B y nos vamos directamente al nivel 1C. En el caso de que este problema o necesidad sea una reparación o una rehabilitación de todo un sector, de una red existente, entonces sí o sí tenemos que dirigirnos al nivel 1B. En el nivel 1B se requiere que se haga una evaluación de la condición estructural y operativa de la red para determinar cuál es la tecnología sin zanja adecuada. Si durante esa evaluación se determina de una vez que se requiere construcción de tramos nuevos porque de pronto pues, se quiere hacer una reubicación de las redes, se requiere posiblemente llevar esas redes a otro sector que no sean por esa vía, sino que vaya por otro lado. Entonces, si se requiere una construcción de tramos nuevos, pues el diagrama nos indica que debemos volver a reevaluar el problema y si se requiere construcción nueva, pues nos vamos a tuberías nuevas y nos vamos directamente al nivel 1C. Y como ustedes ven acá, nivel 1C es la identificación del tipo de solución. ¿Sí? Si es una construcción nueva, en el nivel 1C, pues nos deberíamos ir a las tecnologías
de construcción nueva. En el nivel 1C también están las tecnologías de rehabilitación, es decir, si pasamos del 1B al 1C, pues nos iríamos a las tecnologías de rehabilitación o las tecnologías de reemplazo, o también siempre va a estar disponible la construcción, rehabilitación o reemplazo con zanja abierta. Eso es una de las particularidades de la norma NS 189, que permite que siempre esté disponible la opción a zanja abierta, porque puede que sea más económico hacerlo a zanja abierta. Entonces miremos el ejemplo para la etapa 2. Ya una vez pasada la etapa 1 y definido si lo que necesitamos es construcción nueva, rehabilitación o reemplazo, pues tenemos que definir en la etapa 2A cuáles son las opciones que tenemos con respecto a construcción nueva, rehabilitación o reemplazo. Entonces, en la etapa o el nivel 2A, pues nos indica cuáles son las opciones. En el caso de ser construcción nueva, tenemos las siguientes opciones: perforación con tornillo sin fin o auger boring convencional, perforación guiada con tornillo sin fin y tubo piloto, que en inglés es conocido como guided auger boring, o puede ser pipe jacking, o puede ser microtunelación, o puede ser perforación horizontal dirigida, o puede ser pipe ramming. Estas son las opciones de tecnología sin zanja para construcción de redes nuevas, las más utilizadas a nivel nacional e internacional. En el nivel 2A, para rehabilitación, tenemos las siguientes opciones: CIPP o Cure in Place Pipe, o revestimiento deslizante continuo o slip lining continuo, o revestimiento deslizante por secciones o sectional slip lining, o spiral wound lining, ¿sí?, para rehabilitaciones con revestimiento enrollado en espiral, o revestimiento reformado y sin espacio anular como closed fit lining, o revestimiento con paneles, panel lining. Digamos, nuevamente, estas son las tecnologías de rehabilitación de redes que han sido más utilizadas acá en Colombia y a nivel internacional. Y para reemplazo de tubería, pues tenemos la opción de pipe bursting. Hay otras tecnologías de reemplazo de tubería, pero no se han ensayado en Colombia y a nivel internacional son escasamente utilizadas. Entonces se coloca pues la tecnología pues que más uso tiene para reemplazo de tubería, en este caso pipe bursting. ¿A qué hace referencia los demás niveles? Aquí estamos hablando del nivel 2A, solamente es el 2A es cuáles son las opciones, pero eso son todas el abanico de opciones. ¿Cómo determinamos cuáles de estas son las que realmente me van a servir para mi proyecto? Para eso pues tenemos que pasar por cada uno de los siguientes niveles. Nivel 2B es sobre características geométricas y topográficas del proyecto que son limitantes para las tecnologías. Nivel 2C, características especiales relacionadas con el proyecto y con el entorno. Nivel 2D, perdón, el grado de deterioro y efectos en el caso de que de que la solución sea rehabilitación o reposición de redes. Nivel 2E, características geológicas y geotécnicas en el caso de que sea o la solución que se requiera sea la construcción nueva de una red. Y nivel 2F, pues finalmente las alternativas que se requieren. Entonces, una vez, digamos, seleccionadas, vamos a volvernos un poquito, borrar esto que está acá. Una vez predefinidas cuáles son las soluciones, en el caso, por ejemplo, de ser tecnologías de rehabilitación, que la solución que necesitamos es la rehabilitación de las tuberías de un sector, y definimos que alguna de estas sería nuestra tecnología a utilizar, entonces tendríamos que entrar a mirar los niveles, los demás niveles, nivel 2B, nivel 2C y nivel 2D. En el caso de las tecnologías de rehabilitación, se han definido en la norma NS 189 una serie de cuadros. En este caso es el cuadro número 1, que nuevamente ustedes lo pueden consultar en la página web de la empresa.
en el SISTEC. Este cuadro 1 define los criterios de apoyo para la selección de la tecnología de rehabilitación sin zanja. En este caso, pues aquí les muestro un ejemplo para CIPP, que es tubería curada en sitio, o CIPP. Se coloca en inglés y en español, en el caso de querer consultar documentos en internet o algo así, es posible que tengamos más opciones si consultamos en inglés. Y se colocan las normas de la empresa para las tecnologías que tengan normas en la empresa, las normas en la empresa que son relacionadas con esta tecnología. En este caso son la norma NS 150 y NS 152. Para cada una de estas tecnologías, el seleccionador de la tecnología sin zanja debe pasar por estos niveles, nivel 2B, nivel 2C y nivel 2D. En el nivel 2B hace referencia a cuáles son las características geométricas y topográficas limitantes para la tecnología CIPP. Por ejemplo, que en el caso de características geométricas, una de esas características geométricas es el diámetro de la tubería existente. Las normas NS 150 y NS 152 nos indican que la tecnología CIPP es válida para diámetros entre 2 y 144 pulgadas. Entonces, en el caso de querer extrañamente hacer una rehabilitación en una tubería de más de 3.6 metros, que creo que la empresa ni siquiera tiene, pero pues, digamos, citando un ejemplo hipotético, pues aquí tendría que descartarse la posibilidad de hacerlo con CIPP, porque no es una tecnología que esté aprobada para diámetros superiores a 3.6 metros. También pues indica, por ejemplo, el tipo de sección. Se puede hacer esta rehabilitación con CIPP en tuberías circulares o redondeadas. Nótese que no dice, digamos, cuadradas o rectangulares, dice redondeada. Es decir, puede ser ovalada, puede ser ovoide, pero no se indica que puede ser rectangular o que puede ser cuadrada. ¿Sí? No es una instalación típica hacer una instalación de un CIPP en un culvert, por ejemplo, cuadrado. Entonces no es una opción, por ejemplo, para la norma NS 189, que se pueda hacer un CIPP para una sección cuadrada. Lo mismo con la longitud de instalación. Se indica lo que es lo más común, generalmente menor a 300 metros. Si es más de 300 metros, es posible, pero solamente para tuberías de diámetros mayores a 40 pulgadas. ¿Sí? En el caso de curvaturas, ¿sí? Se puede instalar CIPP en curvaturas, es aceptable, pero se hace una aclaración. Nótese que el revestimiento puede quedar arrugado en la curva y hay que pues, hacer más evaluaciones con respecto a si eso es viable para la empresa, que de pronto queden arrugas o en esa tubería no deberían quedar ninguna arruga, ¿sí? Por cuestiones hidráulicas. Entonces, estos son los criterios o las características geométricas y topográficas limitantes para la tecnología CIPP contempladas en la NS 189. Hay otras características especiales que también se contemplan, por ejemplo, el material de la tubería existente, sin restricción. No se ha colocado restricción en la NS 189, puede hacerse para una tubería de mampostería, para una tubería de grés, para una tubería de concreto, inclusive se puede hacer para tuberías plásticas, entonces no tiene restricción. Miremos otra. Aquí, impacto al tráfico. El impacto al tráfico en la tecnología CIPP es bastante bajo. Aún así, se definen algunos niveles de impacto al tráfico dependiendo del diámetro existente en la tubería. Si la tubería es de menor a 15 pulgadas, se puede decir que el impacto al tráfico es bajo. Si el diámetro está entre 15 y 40 pulgadas, es un impacto al tráfico medio. Y si el diámetro de la tubería a rehabilitar está entre 40 y 108 pulgadas, es un impacto al tráfico bastante alto. Realmente, pues instalar una manga de esas dimensiones requiere cerrar una o de pronto 2 o 3 cuadras para poder insertar esa manga para todos los camiones, para todo
los trabajos que tienen que hacer sobre la superficie para poder instalar esa manga. Entonces es un impacto alto en el tráfico. Y con respecto ya a nivel 2D, grados de deterioro y efectos, pues hace pues un resumen de algunas de las cosas que se indican en la NS 150 y NS 152. Por ejemplo, que las deformaciones en la tubería existente deben ser hasta el 10% del diámetro original, que no debe tener juntas desplazadas de medianas a grandes, y esto es parte de lo que debería determinar un estudio de la red con CCTV siguiendo la norma NS 058. No debe tener conexiones domiciliares penetrantes. Si vamos a colocar una manga de CIPP, pues no podemos tener una conexión de una domiciliaria penetrante porque va a quedar protuberante esa conexión y pues va a quedar como una bomba en la manga que se va a instalar. No debe tener raíces, los grasas o depósitos, obviamente porque se va a instalar una manga interna, entonces eso va a quedar sobre esas raíces, sobre esos lodos o grasas. Bueno, entonces esto es como un ejemplo para mostrarles la etapa número 2 y los subniveles que hacen referencia a esas características especiales del proyecto y la tubería existente. Esto para las tecnologías de rehabilitación. Este cuadro se repite para las demás tecnologías. ¿Sí? Aquí solamente les he mostrado CIPP, pero también se repite para slip lining continuo y para slip lining segmentado o por secciones, con criterios similares a los mostrados para CIPP. Y para, digamos, otras tecnologías, pues también están incluidas dentro de los criterios de esta norma. También se generaron en la ANS 189 criterios de apoyo para la selección de alternativas de reposición. ¿Sí? Ya no estamos hablando de rehabilitación, sino reposición de redes. Recuerden que reposición de redes habíamos seleccionado una sola tecnología. ¿Sí? En este caso, la tecnología de pipe bursting es la tecnología pues, más adecuada hoy en día para hacer la reposición de redes de alcantarillado. También tenemos los mismos niveles cuando hablamos de reposición. Nivel 2B, características geométricas y topográficas. Nivel 2C, características especiales. Y nivel 2D, grados de deterioro y efectos. Entonces, por ejemplo, entre lo que cambia con las tecnologías de rehabilitación, por ejemplo, en el tema de efectos, se puede utilizar pipe bursting con tuberías que tengan deformaciones hasta un 40%, inclusive un poco más, pero pues hay que ser conservadores con los criterios que se colocan en la NS 189, porque pues estimamos que posiblemente esta norma pueda llegar a ser un escudo de defensa de algunos diseñadores, ¿no? Y decir, no, pero es que la norma decía que yo podía utilizar pipe bursting en tuberías con deformaciones hasta el 70%, y yo lo usé, y ya cuando vino a construir, pues ya la tubería estaba colapsada, ¿sí? Y ya no es mi culpa. Bueno, entonces como para colocar un poco más de ser un poco más conservadores, se colocaron estos criterios limitantes un poco conservadores también, hasta el 40%. Si en el caso de haber colapsos o de pronto que las deformaciones sean mayores al 40%, el diseñador o quien seleccione la tecnología debe requerir una reparación puntual previa en ese punto. Y en los planos de pronto debería aparecer reparación puntual ahí para luego poder hacer una reposición con CIPP o digamos dejar la zanja abierta ahí en ese punto mientras, perdón, el CIPP mientras pasa la cabeza de pipe bursting, dejar digamos la zanja abierta ahí. Y pues los demás, no creo que me ponga a gastarme digamos la presentación hablando de los demás características geométricas y topográficas limitantes, pero están ya publicadas para que ustedes la consulten y pues digamos están recabada la información internacional con respecto a las tecnologías, a la tecnología de pipe bursting.
Con respecto a las tecnologías de construcción, que sí tenemos bastantes tecnologías de construcción para alcantarillados, también tenemos el cuadro de apoyo para la selección de la tecnología sin zanja para construcción. En este caso, los niveles 2B y los niveles 2C son los mismos. Ustedes notan que tienen los mismos nombres, características geométricas y topográficas, y nivel 2C, características especiales. Sin embargo, aquí tenemos un nuevo nivel, que es el nivel 2E. No podemos hablar de defectos, grados de defectos en tuberías existentes cuando lo que vamos a hacer es una construcción de una tubería nueva. No hay ninguna tubería existente. Pero no podemos hablar de defectos que existen en la tubería. Entonces, en este nivel hablamos de características geológicas y geotécnicas limitantes para la tecnología. En este caso, se está mostrando el ejemplo para la tecnología auger boring. Y pues se muestran los diámetros, digamos, que pueden ser instalados con esta tecnología de acuerdo a los equipos a nivel internacional. ¿Sí? La tecnología permite la instalación de tuberías de 12 hasta 72 pulgadas. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que aquí en Colombia hayan contratistas que tengan máquinas de 72 pulgadas de diámetro. ¿Sí? Eso no quiere decir de ninguna manera. Internacionalmente sí, pero acá en Colombia hay que indagar un poco más para saber si de pronto hay alguien en Colombia que tenga una máquina que instale tuberías de 72 pulgadas con auger boring. ¿Sí? Y eso es parte de las demás etapas que tiene la NS 189. ¿Qué tipo de sección instala? Solamente sección circular. También se indican las longitudes de instalación permisibles con la técnica de auger boring convencional. Esto no es guided auger boring, esto es auger boring convencional, que son longitudes hasta 80 metros, no más de 80 metros. Entonces esto, digamos, un diseñador que plantee utilizar auger boring para una instalación de 150 metros, un supervisor de contratos de la empresa pudiera revisar este cuadro y decir, oiga, un momentico, señor, porque es que aquí la norma NS 189 me dice que es solamente hasta 80 metros. Entonces, explíqueme por qué hasta 150 metros. Esto es una hoja de ruta muy buena y es un resumen muy bueno de las tecnologías para quienes estén evaluando lo que hizo otro y para quienes necesite tener una idea de cuál es la tecnología que me va a servir para tal caso. No permite, por ejemplo, instalación con curvaturas. Indica también las profundidades, mínimo de 0.8 o hasta 1.5 veces el diámetro externo, o de 1.5 veces el diámetro externo. También indica, por ejemplo, cuál es la precisión de la instalación, promedio general de 1% de la longitud de instalación. ¿Cuáles son los materiales a instalar? ¿No? Una camisa. Esta tecnología instala una camisa en tubería de acero y la tubería producto que va dentro de esa camisa de acero es cualquier otro material. Bueno, aquí con respecto a características geológicas y geotécnicas, se indican los tipos de suelos apropiados para el uso de la tecnología de auger boring. Por ejemplo, nos dice la NS 189 es más apropiado para suelos blandos cohesivos tipo SC, CL y ML. En suelos inestables se pueden generar asentamientos. Y pues aquí pues ya se supone que estamos hablando y la persona que lea la norma pues debe tener un poco de conocimiento de qué puede llegar a ser un suelo inestable. Con respecto a nivel freático, no se permite el uso de esta tecnología en suelos con nivel freático. El SPT tiene que ser mayor a 5. El N del SPT tiene que ser mayor a 5 para permitir el uso de auger boring. Y en el caso de rocas y bolos, hasta 1/3 del diámetro de la perforación. Y si es en roca, se requieren equipos especiales. No es que no se pueda hacer en roca. Auger boring convencional se puede hacer en roca, pero requiere una cabeza de perforación especial que es muy similar a lo que es una tuneladora. También pues, se presentan en este cuadro número 3, que son los criterios de selección de tecnologías para construcción de redes de alcantarillado con tecnología sin zanja, otras tecnologías sin zanja pues, que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, guided auger boring.
que también se conoce en inglés como Guided Overboarding, o que también se puede conocer en inglés como Pilot Tube. Entonces, bueno, son distintas maneras de expresarlo, así como en español tenemos distintas maneras de expresar la misma tecnología. Lo mismo, los criterios habilitantes, de acuerdo al diámetro, digamos, a las condiciones geométricas que se requieran instalar. Otras características especiales, ¿sí?, de la precisión, por ejemplo, y unas características geotécnicas habilitantes para la tecnología Guided Overboarding. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de pipejacking, ¿sí? En este caso, pues tenemos normas en la empresa para pipejacking y pues se hace referencia aquí a cuáles son las normas que ya están preparadas y desarrolladas en la empresa para pipejacking. Bueno, una vez evaluados cada una de estas etapas, perdón, cada uno de estos niveles en la etapa 2, se requiere continuar con la evaluación de las tecnologías. Es posible que, digamos, si vamos con un ejemplo de una selección de una tecnología de construcción y nos salió, después de evaluar las características geotécnicas, las características geométricas y las características especiales, nos dio que de pronto las opciones viables eran Guided Overboarding y microtunelación, ¿sí?, después de evaluar todos estos criterios, pues hay que continuar con las etapas, ¿sí? Entonces, la etapa número 3 es la evaluación digamos, del entorno. En este caso, se debe hacer una evaluación de la disponibilidad del espacio público y restricciones de uso de ese espacio público. Se debe evaluar la necesidad de tramitar licencias, el PMT, las vías de acceso posibles para la instalación con esas dos tecnologías, cuál sería la posibilidad de tala de árboles y si es posible o no. Y una vez evaluado esto, si la alternativa todavía es posible, continuamos al nivel número o a la etapa número 3. Si no es posible, entonces contemplemos la construcción o lo que sea que estemos haciendo, construcción, rehabilitación o reemplazo a zanja abierta. Nivel número 4, debe realizarse una viabilidad hidráulica de la tecnología que se va a instalar. Entonces, en este caso, debe evaluarse nuevos materiales, o sea, esos nuevos materiales, cómo se comportan desde el punto de vista hidráulico, la sección que se requiere utilizar, no necesariamente es la que yo quiero hidráulicamente, sino la que toca por la tecnología, las rugosidades, la pendiente y los puntos de acceso, ¿sí? Una vez evaluado hidráulicamente, pues si la tecnología sin zanja todavía es apta, seguimos a la etapa número 5. La etapa número 5 es una evaluación de la viabilidad operativa de la empresa con respecto a ese nuevo material, a esa nueva tecnología que se va a instalar. Entonces, se debe evaluar las formas y equipos para la reparación de esa tubería. Si vamos a colocar una tubería de un material X nuevo, pues la empresa, ¿será que puede repararlo? ¿Sí? ¿Será que puede inspeccionarlo? ¿Y será que puede hacerle limpieza? El seleccionador de la tecnología tiene que evaluar esas cosas en esta etapa número 5 para determinar si la tecnología sin zanja aún es viable o no. Si es viable, va a la etapa número 6. En la etapa número 6 se debe hacer una evaluación costo efectiva de las tecnologías que aún continúen seleccionadas. Entonces se debe hacer una evaluación, un análisis CAPEX, OPEX y TOTEX, que pues CAPEX habla sobre los gastos de capital, es decir, cuánto cuesta el proyecto desde el punto de vista material. OPEX son los gastos operativos y en el ciclo de vida útil de la red. Y TOTEX pues es la suma de estos dos. Y hacer un análisis para ver si realmente cuál de estas dos tecnologías, o tres, o las que sean que vayan seleccionadas hasta este punto, presenta una mejor viabilidad costo efectiva para la empresa. ¿Cuál es la que sale más económica pero cumple técnicamente con lo que necesitamos solucionar? Y debe realizarse
una comparación también con la opción a zanja abierta. En este caso, si la opción a zanja abierta sale más económico, pues se debe optar por la solución a zanja abierta. Si aún alguna tecnología continúa disponible y es útil para la empresa, seguimos al nivel, perdón, a la etapa 7. En la etapa 7 se debe hacer una viabilidad de la disponibilidad de la tecnología acá en Colombia y si no internacionalmente, pero pues si es internacional debemos ya saber de antemano que hay que importar unos equipos desde Japón. Entonces eso tendrá un costo, ¿sí? Pero no podemos, ese seleccionador de la tecnología no puede decirnos que tiene que ser este equipo y no haber contemplado que hay que traerlo desde Japón. Entonces, se debe hacer una evaluación de la disponibilidad tanto de materiales de tubería o material que sea que se vaya a utilizar, equipos y talento humano, ¿sí?, necesario para hacer esa instalación con tecnología Cinzana. Y la etapa número 8 ya es la definición de cuáles son esas tecnologías que después de todas estas etapas cumplen y están disponibles para su uso en la empresa. Entonces, seguramente ya en la etapa número 8 tenemos una selección de tecnologías de construcción que sean totalmente viables si la solución que se requiere es construir una red nueva. Si la solución que se requiere es una rehabilitación, tendremos seguramente una definición de un par de tecnologías que sean viables para ese caso. Y si es reposición, tendríamos una sola opción, que es pipe bursting. Se requiere en este nivel 8 pues, que se cumplan las normas técnicas de la empresa relacionadas con esa tecnología o las normas nacionales o internacionales en la materia. Y se hace un listado de las normas técnicas de la empresa relacionadas con las tecnologías de construcción. Se hace un listado también de las normas técnicas de la empresa para la rehabilitación sin zanja. Y pues aquí no tenemos aún una norma técnica para pipe bursting en redes de alcantarillado. Y aquí concluiría pues nuestra evaluación de la selección de las tecnologías sin zanja para alcantarillado. Y en general pues así concluye también nuestra presentación. Con algunas notas finales antes de darle paso a una evaluación de apropiación del conocimiento. Algunas notas finales con respecto a las normas de tecnología sin zanja y las normas de selección de tecnología sin zanja. Yo voy a leer lo que dice aquí. La Dirección de Ingeniería Especializada sigue atenta a recibir comentarios y observaciones para esta norma NS 189 y las normas que estamos desarrollando de este tipo, de selección de tecnología sin zanja. Por favor, si tienen alguna observación, hoy mismo, si quieren abrir su micrófono y hacer una observación con respecto a estas normas, por favor, les pedimos por favor que lo hagan. Si quieren mandar un memorando interno, con muchísimo gusto lo atenderemos para darle cabida a las solicitudes expresas que tenga la empresa. O de pronto, si ustedes piensan que le faltó algo a la norma, o cualquier comentario con respecto a lo desarrollado por la Dirección de Ingeniería Especializada, estamos completamente abiertos a recibir estos comentarios o observaciones que son muy buenos porque realmente nosotros estamos para servirle a las áreas operativas y pues, a todas las áreas de la empresa. Pero en este caso, esta norma en específico es para servirle a las áreas operativas. Y la idea es que la norma sirva para ustedes y que no sea un documento más, que realmente funcione para ustedes. Entonces, lo más importante es que ustedes pues indiquen si les sirve, si eso no les sirve, si faltó contemplar alguna cosa. Importante es eso. Recordar también que la DIE se encuentra en el proceso de desarrollo y modificación de la norma técnica NS 079, que será la norma de criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto. Y lo mismo con respecto a esta norma, ¿no? Estamos atentos a recibir cualquier comentario o observación con respecto a esos criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto. ¿Por qué? Se requiere
conocer la necesidad específica de las áreas con respecto a estos criterios de selección de tecnologías insana para acueducto. Y se requiere que los profesionales de la empresa la revisen, la lean, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Por último, en el 2021, a inicio del 2021, se esperaría que se realice una jornada para ajustar las prioridades del desarrollo y modificación de normas técnicas y especificaciones técnicas relacionadas con tecnologías insana. Entonces, posiblemente será de los primeros eventos desde el punto de vista de tecnologías insana que desarrollaré el próximo año para revisar si se requiere ajustar las prioridades de cuáles normas técnicas deben desarrollarse o modificarse con prioridad. Entonces, eso es todo. Les agradezco por su tiempo y si alguien tiene alguna pregunta con lo presentado, pues le agradezco pues que abra el micrófono y nos comente cuál sería la inquietud. Mientras se deciden pronto por alguna pregunta o mientras piensan la pregunta, les agradezco que me ayuden con un formulario, voy a mostrar aquí nuevamente en mi pantalla, con un formulario de apropiación del conocimiento que he colocado en el chat de esta presentación o esta socialización. He colocado el link del cuestionario de apropiación del conocimiento. Lo único que tiene que hacer es, por favor, darle clic y responder 5 preguntas muy sencillas con respecto a esta presentación. Bueno, no sé si de pronto alguien quisiera hacer algún comentario, observación, pregunta con respecto a estas normas. Ingeniero Diego, buenos días. Con Carlos Javier Fernández de la Dirección de Planeación y Control de Inversiones. Pues primero para agradecerle por su esfuerzo de dedicación en todos estos temas y por socializarlos con la gente al interior de la empresa, al interior y exterior de la empresa. Lo segundo es un comentario. El ingeniero William Gómez, profesional de la Dirección de Inversiones, hizo, digamos, un ajuste a la norma técnica que se relaciona con la formulación y maduración de proyectos al interior de la empresa. Y allí se definen los tipos de intervención para los proyectos que ejecuta la empresa. Se discrimina cuáles son de expansión, de renovación, de rehabilitación, sobre todo estos dos, de reposición, entre otros. Entonces, veo en lo que usted nos presentó que hay una serie de conceptos asociados a esos tipos de intervención que no necesariamente están, digamos, bien compatibilizados con esos de la otra norma. No soy el responsable de este tema en la dirección de inversiones. Le comentaré al ingeniero William si es el caso que se ponga en contacto con usted para que pues él haga la revisión del caso. Entonces, pues simplemente era para comentarle eso y reiterarle pues nuestro agradecimiento. Claro que sí, ingeniero Carlos. Muchas gracias por la intervención. Sí, yo creo que se requeriría pues ajustar ambas normas para que sean compatibles los términos incluidos en esa norma con los de esta. Me parece fundamental hacerlo y le agradezco porque no está tenido en cuenta y vamos a hacer ese ajuste. Vale, ingeniero, gracias. Gracias. No sé si alguien quisiera presentar alguna observación, comentario, solicitud. Estamos abiertos a lo que sea. Bueno, pues si no hay preguntas adicionales, comentarios, observaciones, lo único que me queda es decirles nuevamente que para nosotros es muy importante que por favor diligencien el cuestionario de apropiación del conocimiento.
es parte del proceso de desarrollo de las normas técnicas, no podemos obviarlo y para nosotros realmente es muy importante porque nos permite concluir el proceso de desarrollo de la norma técnica. Entonces son 5 preguntas muy fáciles y muy rápidas. No siendo más, pues les agradezco y que tengan un muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias, Laura. Y demás compañeros, creo que es todo. Gracias, Diego. Felices Pascuas. Gracias, Juan David. Lo mismo. A todos que tengan un feliz año.